Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da de continuar de la mano de Él. Vamos a seguir llevando a cabo el altar familiar o el devocional o el estudio bíblico, como lo quiera llamar. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1 y vamos a estudiar los versículos 6 y 7. El versículo 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Proverbio y dicho son similares. ¿Qué significa? El proverbio o el dicho son mensajes declarados por el sentir o el pensar de alguien y que se vuelve repetitivo a lo largo del tiempo en muchas personas. Ejemplo: al que madruga, Dios le ayuda. Eso es un dicho y tiene un significado y a lo largo del tiempo pues se ha venido repitiendo. Incluso hay algunos que dicen que la palabra lo dice. Ejemplo: la hoja de un árbol no caerá sin la voluntad de Dios. En esencia es verdad, pero en la Biblia no lo encontramos tal cual. Entonces, eso significan dichos. Entonces, el libro de Proverbios nos aclara el significado de todos esos dichos que seguramente tenemos o que hemos escuchado, pero más que eso nos aclara la verdadera voluntad de Dios. Nos aclara el verdadero propósito por el cual estamos en esta vida. Porque una de las dificultades de las personas a lo largo de su historia es que no sabemos por qué estamos acá. Incluso algunos se sienten que fue un accidente. Y no es verdad. Ningún ser humano haya llegado a esta tierra de la manera que sea, fue un accidente. Porque Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y si estamos en este mundo, tenemos propósitos, tenemos cosas por hacer para Dios, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Entonces, entender lo que Dios quiere, eso nos va a ayudar a que cada día nos levantemos con alegría y con gozo. Este momento que estamos estar en familia, sin poder salir, si entendemos por qué y para qué, entonces vamos a vivir este tiempo de una manera amable. ¿Para qué estamos reunidos en familia? Para que nos conozcamos, para que compartamos, porque en el afán de la vida no lo habíamos podido hacer. Incluso niños muy pequeñitos que no tenían la posibilidad, el derecho incluso de disfrutar el derecho que tienen de disfrutar a su mamá en su lactancia, en enseñarle a caminar, en enseñarle tantas cosas. No tenía la posibilidad de disfrutar a su papá, que es un derecho que el niño tiene. Pues llegó el momento y cuando nosotros no hacemos caso, cuando no obedecemos a lo que Dios tiene establecido, pues Dios toma decisiones a veces drásticas como esta para que lo logremos. Pero si entendemos que es propósito de Dios, pues no vamos a estar asustados porque Dios resolverá las demás cosas. Entonces, entender lo que Dios quiere, eso va a ser la gran diferencia. Y eso es lo que nos dice el versículo 6. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Y en el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es la capacidad de entender cómo funcionan las cosas, cómo opera Dios, por qué opera Dios así, en qué momento debemos aplicar o en qué momento, por ejemplo, entender este momento del operar de Dios nos ayuda a poder estar en paz y en tranquilidad. El cómo opera Dios. Dios está operando de esta manera porque a lo largo del tiempo no le hemos dado el lugar que a Él le corresponde porque estamos muy afanados, muy ocupados en el estudio, en el trabajo, incluso desperdiciando el tiempo en cosas que no son. Bueno, llegó el momento de poder hacer esta tarea. Entonces, entendemos que este es el tiempo que Dios nos está dando para eso y entonces lo vamos a aprovechar. El cómo, obligando a todo el mundo, al mundo entero, a que le toque estarse juiciosito en su casa. El cuándo,
hoy y el lugar en el cual cada uno esté. Entonces, entendiendo esto, nos está diciendo la palabra de Dios es que el principio de la sabiduría, el principio de tener claras las cosas con Dios, es el temor. Lo que Dios quiere es que nosotros todo lo hagamos voluntariamente, que lo hagamos con agrado, con alegría, como el Hijo. Qué bendición que en este momento ese muchacho, ese niño, esa niña se despierte, se levante y dice, ve, voy a empezar a ayudar a hacer aseo porque quiero que mi casa esté limpia, antes de que los papás o las personas de autoridad de la casa se lo manden. O que si se lo mandan, lo haga con alegría, entendiendo que es su deber. Ese es el deber ser de lo que Dios pide con él también. Que lo hagamos con un temor reverente, con un temor de gratitud. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, pero esa clase de temor. Pero si no lo hacemos de esa manera, entonces que lo hagamos por miedo. En este momento no podemos salir a la calle, no debemos hacerlo, eso es una verdad, no debemos hacerlo. Pero tengamos paz, no lo hagamos y quedémonos en casa tranquilos, porque de lo contrario estamos siendo desobedientes y eso va a traer una consecuencia. Entonces Dios quiere que tengamos un temor reverente y de gratitud y no de miedo, pero si no lo hace de otra manera, pues aunque sea de miedo, pero hágalo porque eso va a traer beneficios. Cuando al niño se le obliga a la brava a que no cometa los errores que quiere cometer, pues le va a traer beneficios que a lo largo del tiempo es donde se va a dar cuenta que así es que funcionan las cosas. Y dice al final del versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué pesar. El insensato es el que no acepta que funcionan así las cosas. Y nosotros no podemos pelear contra Dios. El que todo lo sabe y el que todo lo puede es Dios. Es una insensatez imponernos a no hacer lo que ya Dios tiene establecido. Él lo va a cumplir y esto lo estamos viviendo ahorita. Y qué bendición que estos niños y estos jóvenes puedan darse en cuenta que Dios es real y que lo que Él dice se cumple sí o sí. Entonces, esta palabra nos lleva hoy a reflexionar que es necesario que escudriñemos la palabra y la entendamos. Pero no solamente que sepamos que Dios dice eso, no, que aprendamos, que lo pongamos en práctica, que nos vamos a ejercitar en eso, porque es que la palabra de Dios es para vivirla, para aplicarla. La palabra de Dios es como cuando estábamos aprendiendo o como los chicos que están hoy aprendiendo las vocales y las consonantes. Eso es para aplicarlo, eso no es para que sepa que existe la A y que existe la B y que existe el abecedario, no, es para que aprenda a usar esa herramienta valiosa. Todo lo que Dios nos enseña es una herramienta. Las matemáticas que no nos gustaban, pues qué pena, pero le tenía que aprender sí o sí, y si no haga planas. Y Dios también nos pone a hacer planas. Entonces vamos a hacer las planas bien hechas y las vamos a hacer con gozo y alegría. Un abrazo, Dios les siga bendiciendo poderosamente. Recuerden orar, recuerden preguntar si entendimos, si aprendimos, cómo lo vamos a usar. Recuerden darle gracias a Dios, recuerden presentar peticiones y que todos participen en la casa. Un abrazo. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que siempre en Él estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Les habló la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga. Que sigan teniendo un día agradable delante de Dios. Bendiciones poderosas.